la importancia de conocer a Jesús. La vida cotidiana de cada persona se compone de diferentes comportamientos, amén, de diferentes actitudes. Se compone de actuar. Y en todos esos comportamientos de la persona hay momentos donde se puede decir tenemos afán, tenemos ansiedad y queremos apresurarnos a lograr, a alcanzar, a tener muchas cosas. Yo recuerdo las palabras de mi padre que él decía: del afán no queda sino el cansancio. Entonces, tómela suave, sea pausado, y seguramente de ahí aprendí yo a ser así como soy, pausado. Me gusta pensar, analizar las cosas. No me gusta correr. Mas, sin embargo, cuando hay que correr, corro. Se trata de huir, corro. Mas, sin embargo, quisiera hacer mención de una frase en esta mañana. Y quisiera que esta frase quedara como esculpida en la iglesia, en los oyentes en esta mañana. Y la frase es: no nos apresuremos a seguirlo, sino a conocerlo. No nos apresuremos a seguir a Jesús, sino a conocerlo. Porque conocer al Señor tiene una importancia. Y el que conoce a Jesús se queda con Jesús. El que conoce a Jesús no se va. El que conoce a Jesús se queda. Amén. Eso es diferente a seguirlo. Porque en el desarrollo de esta enseñanza, al final vamos a mirar que de todos los que le seguían, unos se limitaron solamente a seguirlo, pero otros fueron más allá. Y los que fueron más allá, no solamente lo siguieron, sino que también lo conocieron. Y por conocerlo, por ese conocimiento, se quedaron. Amén. Mas los que le siguieron sin conocerle, se regresaron, se fueron, no volvieron. Aleluya. Y eso preocupó un poco a los que le habían seguido y le habían conocido. Y preocupado ellos por aquellos que se habían ido, se dirigieron al maestro. Y el Señor les dijo algo contundente, algo que en el momento pareciera duro, pero realmente el conocimiento que ellos tenían del Señor
Ese conocimiento no los llevó a mirar solamente la dureza o la forma directa como Jesús les dijo las cosas, sino que el conocimiento los llevó a quedarse. Y expresaron unas palabras muy bonitas. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, el afán, por eso decía, y lo que decía mi papá, del afán no queda sino el cansancio. No tenemos que apresurarnos. El cristiano no puede apresurarse solamente a seguirle. De ese seguir al Señor tiene que haber algo consecuente que sigue, que continúa, que va más allá. Y eso que va más allá debe ser el conocimiento del verdadero Dios y de la vida eterna. A Él sea la gloria y la alabanza. En la vida hay muchas cosas que se pueden seguir, muchas, y que se pueden lograr. Pero cuando hablamos de la relación de la persona con Dios, no podemos limitarnos solamente a seguirlo o a seguir al Señor solamente por aquellos milagros que ven nuestros ojos. Inclusive por ahí al final también tengo una frase que me pareció importante. Y realmente esa frase nos lleva a pensar, los milagros se pueden olvidar. Conocer un milagro no tiene mucha importancia. En el momento puede ser relevante, tener una importancia y está ahí en la memoria. Pero yo diría, ¿qué pasa con un milagro cuando ese milagro se olvida? De hecho, Dios habló de eso. En el Salmo 103, habla de no olvidarnos de cómo Dios nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha perdonado, nos ha sanado. Eso indica que el hombre o el ser humano tiene la tendencia de olvidarse, mas sin embargo Dios le puntualiza o nos puntualiza a nosotros a procurar no olvidarnos de los beneficios de nuestro Dios hacia nosotros. Entonces está la tendencia, puede ser que hay un milagro que nos conmovió y que nos tiró al piso y que nos hizo llorar y que muchos hasta se revolcaron de la alegría. Pero ¿qué pasa cuando el milagro queda en el olvido? Entonces no tiene importancia. Realmente un milagro cuando se ve con estos ojos, o esos milagros que se ven con estos ojos de la carne, tienen importancia, pero no tiene tanta importancia como el conocimiento de aquel que hace milagros, porque es que ahí es donde está la clave. No sé si a usted le haya pasado, pero por lo regular se hace necesario que cuando vamos a un concesionario de vehículos, de motos,
Cuando vamos por ahí vitrineando, como se dice, y esto como que les gusta más a las damas, vitrinear. Me disculpan las damas, pero es verdad. En ese andar y en ese ver muchas cosas, muchos productos, muchos artículos, muchos objetos que pueden causar una impresión. ¡Uy, qué carro! Otros dicen, ¡qué carrazo! ¡Uy, pero qué moto! ¡Qué elegancia de moto! Y las damas dicen, ¡uy, qué vestido! ¡Qué zapatos! ¡Qué bolso! Lo digo porque tengo mi esposa y uno aprende con ellas, uno con la esposa aprende a qué es lo que ellas ven. Entonces, son objetos, artículos que pueden impresionar. Hay milagros que impresionan. Una sanidad, y de hecho a Jesús lo seguían por los milagros, por las señales que hacían los enfermos. Quedaban impresionados. Pero es un problema mirar solo el milagro. Hay que mirar el santo que hace el milagro. Y el santo es Jesús. Y hay que conocer el santo que hace el milagro, que es Jesús. Volviendo al ejemplo de los artículos novedosos que impactan. Es muy necesario mirar la importancia del artículo. ¡Qué elegancia! ¡Qué bonito! Pero eso debe llevarnos a pensar en la mente, en la capacidad, en la agilidad, en el conocimiento, en la experiencia de aquel que fabricó ese carrazo. Ese que fabricó esa motaza o esa moto tan elegante. En el diseñador de esa moda, de ese estilo. Yo creo que todo lo que vemos y que nos impresiona debe llevarnos a pensar al que hizo, al diseñador. Un edificio, ¡uy, qué edificio! ¿En quién pensamos? No podemos pensar solamente en el edificio. Hay que pensar en aquel arquitecto, en aquel ingeniero, en aquella persona que diseñó, que de un terreno que no era tan agradable, se construyó un edificio agradable. Y el Señor puntualizó eso. Estaban los discípulos con el Señor y salieron por la calle, como a veces salimos nosotros, así en grupito. Y había un edificio, y dije, ¡uy, pero qué edificio, qué templo, qué casa tan bonita! Y entonces el Señor les dijo, no se maravillen de eso. No se maravillen de eso. Al fin y al cabo, de eso no va a quedar nada. Aleluya. De eso no va a quedar nada. Todo eso se va a acabar. Porque lo que está a la vista de los ojos no permanece, se acaba. Gloria al Señor Jesús. Entonces, más bien, maravíllense de aquel que puede destruir ese templo y en 3 días volver a hacerlo, volver a tenerlo. Gloria al Señor. Entonces, mirar a Jesús. No debemos apresurarnos ni correr tanto en el seguirlo a Él,
sino en el conocerlo. Porque en ese seguir puede ser que por el afán nuestro, por la ansiedad nuestra, pisemos en falso. Y cuando se pisa en falso, cuando se pisa en hojarasca, cuando se pisa en el vacío, todos se van. Pero el que pisa en el conocimiento de Dios, es decir, sabe quién es Dios. Dios es eterno, Dios es soberano, Dios es alto, Dios es sublime, Dios es misericordioso, Dios es amoroso. Aleluya. Cuando se conoce a Jesús como Él es, conocemos o conoceremos que Él hace milagros que se pueden ver con estos ojos. Y milagros que quizás no se pueden ver con estos ojos, sino con los ojos de la fe, como es el caso de la redención de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados. Esto de ser nuevas criaturas es el milagro más grande que Dios ha podido hacer y que puede hacer en medio de la raza humana. Al nombre de Jesús sea la gloria. Pero esto sucede, esto acontece porque Él es grande, porque Él es soberano, porque Él es eterno, porque Él es sublime, porque no hay otro como Él. Aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Hablando de la grandeza de Jesús, un pastor una ocasión testificaba que fue a Israel, lo que comúnmente se llama la Tierra Santa. Y él decía, abordamos el vuelo. Y después que el avión hizo su decolaje y tuvo su vuelo estabilizado, sobrevolamos parte en tierra, pero luego entramos a sobrevolar sobre las aguas del mar. Y él decía, en el vuelo nos dieron desayuno, nos dieron almuerzo, y yo miraba para abajo y era agua, 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 agua. Le dieron la cena y agua. Así es de que muchas horas sobrevolando sobre las aguas. Y entonces él hacía la comparación, hablando de la grandeza de Dios. La Biblia dice que Dios, todas las aguas las deposita en el hueco de su mano. Aquí, usted hace la mano así, y aparece aquí en el centro de la palma de su mano como una piscinita, que si usted hace así y le echa agua, va a poder depositar una cantidad de agua ahí en esa pocetica. Y Dios, nuestro Dios, Jesús, a quien estoy invitando por la palabra, porque Dios me ha puesto el sentir de invitarlos a todos a conocerlo a Él. Él deposita todas las aguas en el hueco de su mano. Dígame si no es grande Jesús. Así de que nos estamos perdiendo de conocer un Dios grande, un Dios soberano, un Dios que no hay otro como Él. ¿Por qué? Por el afán de otras cosas. Y hay gente que se ha ido de Jesús, lo siguieron hasta que hubo el milagro. ¿Y qué diremos de aquellos que lo siguieron y no encontraron milagro?
Porque hablando de milagros, Jesús hacía señales en medio de ellos, sanando los enfermos. ¿Qué diremos de la alimentación de más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces? Eso es un milagro. Aleluya. Pero mire que a pesar de que les hizo señales, sanando los enfermos, dándoles de comer y tantas cosas que Jesús hizo en medio de ellos, pero muchos de ellos le seguían por los milagros, por las señales. Pero llegó el momento que cuando él hizo énfasis y fue tocante a realmente lo que es la palabra, el plan de Dios para salvación, se les hizo dura la palabra y se fueron. Entonces no son los milagros, no son las señales. Y el que sigue a Jesús por milagros o por señales está perdido. Necesita conocerlo a Él. Es mejor conocer al que hace los milagros. Amén. Porque el que conoce al que hace los milagros no se va. Ese se queda. A pesar de la pandemia, a pesar de que ya hace casi 5 meses que no hacemos culto en el templo, pero el cristiano que conoce a Jesús, pasados los meses sin congregarse en el culto en el templo, uno va a visitarlo y está feliz y está contento porque ha conocido a Jesús. Ahí está seguro, ahí está parado en la brecha, ahí está firme, porque el conocimiento de Jesucristo es tan importante que no nos deja ir. A pesar de la pandemia, a pesar de que ya hace casi 5 meses. Alabanzas al nombre del Señor. Qué bueno es nuestro Dios. El que conoce a Jesús no se va tan fácil de Él. Pueden hacer muchas cosas. Si hablamos de los mártires que fueron sometidos a tantas situaciones terribles, pero ellos habían conocido a Jesús, conocieron a Jesús y dijeron: no lo negamos, nos morimos, pero no lo negamos. Pero el que no conoce a Jesús prefiere negarlo. Y yo no sé últimamente cuántos habrán negado a Jesús, cuántos habrán negado la fe. No, yo ya no puedo. Es que si no hay culto en el templo y no nos podemos congregar, yo ya no puedo. No ha conocido a Jesús. Tiene que conocerlo. Porque el que conoce a Jesús, ahí está y se encuentra con Jesús. Por eso los que se quedaron, porque aparte de seguirlo, lo conocieron. Los que se quedaron estaban frente a Jesús, no se fueron, ahí permanecieron, siguieron con Él, porque le conocieron. Miren la importancia de conocer al Señor. Así es de que hay mucha gente. Allá había mucha gente que no podía entender. Y hoy hay mucha gente que no puede realmente entender quién es Jesús. Si le preguntamos, dicen: Jesús es un gran maestro. Jesús es un hacedor de milagros. Jesús hace muchas cosas. Aleluya, aleluya. La gente, hay mucha gente que no sabe quién es Jesús. Pero si
nos preguntaran en esta mañana a nosotros, ¿quién es Jesús? ¿Qué diría usted? Jesús es el Dios Todopoderoso. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Sabemos que hace milagros, claro, es que eso no lo podemos quitar. Pero no podemos limitarlo a Él tan solo a un hacedor de milagros. Está la sanidad acá, está esto por acá, está lo otro por allá. Milagros, milagros, milagros. Y la gente ve los milagros y se quedan por los milagros y los siguen por los milagros. Pero cuando viene la tormenta recia, porque cuando Jesús predicó la palabra duramente, eso fue como una tormenta, como un zarandeo. El Señor dijo, aquí necesito saber quiénes me han conocido, y los zarandeó a todos, aleluya, y la paja y aquel tamo se fue, pero lo sólido se quedó. Los que le habían conocido se quedaron y dijeron, ninguno hay como tú, que tenga palabra tan sabia y tan poderosa, palabra de vida como la palabra tuya, Señor. Así es de que no nos vamos. ¿Dónde están en esta mañana los que no se han ido y los que no se van a ir? Ahí están, haciendo comentarios, dando gloria a Dios, alabando a Dios, glorificando a Dios, diciendo, yo me quedo, yo no me voy, así esto se acabe, así muera mucha gente, así esto quede arrasado, yo no me voy, porque en Jesucristo tengo una esperanza, y la esperanza en Jesucristo es a vida eterna. Alábelo ahí donde está con su familia. Alguien allí puede hablar nuevas lenguas. Alguien allí puede ratificar su compromiso con el Señor. Levantarse y tomar nuevas fuerzas en esta mañana. Aleluya. Porque el que ha de venir vendrá y no tardará, dice la palabra. Muy pronto de aquí nos iremos. Y cuando nos vayamos de aquí es para irnos a las moradas eternas. No lo sigamos por los milagros, conozcámoslo a Él. Démonos a la tarea de conocerlo. Aleluya. Miren, una relación de pareja, de esposos, yo creo que entre más años vivan, más se conocen. Y entre más se conozcan, más perdura esa unión, esa relación de pareja. Eso permanece. Pasan los 30, pasan los 40, pasan los 50 o más años y están juntos porque se conocieron. Y cuando se conoce, se soporta, se tiene paciencia, se espera, se arregla, se dialoga, se habla de tú a tú, como se dice. No, arreglemos esto porque se va a acabar. No podemos permitir que esto se acabe. Oiga, y el Señor les habló la palabra, vea, así. Aleluya. Todos sintieron la espada, pero no todos se fueron. Una multitud se fue, pero se quedaron otros. Aleluya, bendito es el nombre de Jesús, porque le conocieron. Mire, y a pesar de que allá muchos que habían visto los milagros se fueron, el Señor no ha parado de hacer milagros. El Señor sigue haciendo milagros. Al Señor le llevaron muchos enfermos, y todos aquellos que llevaron a estos enfermos, o aquellos enfermos que fueron a Jesús, ellos pensaron que lo primero que Jesús iba a hacer era sanarlos, y no fue así. El Señor se interesó por perdonar los pecados. Primero le dijo,
hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora sí vete para la casa. Y algunos en el momento fueron sanos, otros yendo a la casa fueron sanos, pero el Señor se interesó primero en salvar. Oiga, el conocimiento de Jesús no es por una sanidad, no es por comida. Porque cuando a Jesús se le sigue por eso, la persona tiene tiene la tendencia de no querer hacer nada. No, aquí me llega todo. El Señor me hace el milagro. Y no hace nada para que ese milagro suceda. ¿En qué consiste que sucedan los milagros? Bueno, debe haber un actuar en la persona, debe haber un actuar en el interesado para que el milagro suceda. Parece ser que la humanidad, el ser humano, quiere que le hagan siempre el favor, pero entonces no quiere dar nada a cambio, no quiere esforzarse, no quiere buscar. Eso es como el que a toda hora manda a pedir oración. Dígale al pastor que ore por mí y dígale al líder que ore por mí, y él no ora nada. Es que ni siquiera colabora con la fe, porque la Biblia dice que conforme a tu fe, así será hecho. Hombre, al menos colabore con la fe. Crea que el Señor le va a sanar. Pero algunos ni eso hacen. No quieren pagar el precio del milagro. Entonces, por eso es que el Señor, aunque Él hace los milagros, pero no espera de que el que vea los milagros y a quien le hace el milagro se quede. Porque el milagro es como algo superficial, es algo de la vista. El milagro puede causar cierta emoción, cierta actitud del momento, pero el conocimiento del Señor, eso es diferente, eso es importante. Oiga, y cuando se le conoce a Él, los milagros vienen. Pero sabe una cosa, Dios sí quiere que estemos ocupaditos en algo, al menos pidiéndole al Señor que haga el milagro. Y el viernes tuvimos un conversatorio acá, una sesión de preguntas, respuestas sobre la oración. Y estábamos hablando de todo eso, de las etapas que tiene la oración, y yo hablaba de agradecimiento, yo hablaba de adoración, de alabanza, yo hablaba de peticiones, oración donde se pide. Pero yo creo que el conocimiento del Señor debe llevarnos en primer lugar a alabarlo, a bendecirlo, a glorificarlo, a expresar quién es Él, a pensar quién es Él. Eso fue lo que pensaron los que se quedaron. A pesar de la palabra dura, se quedaron. Y cuando el Señor los confrontó y les dijo, si ustedes se quieren ir también, váyase, no hay problema. Pero entonces ellos pensaron en el conocimiento que tenían. Ellos pensaron, no, Señor, nosotros no nos vamos, porque no hay a quien ir. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y eso es lo que necesitamos, más que milagros, más que una sanidad, más que el pan de cada día, más que muchas cosas que puedan suceder aquí. Necesitamos el conocimiento de Dios, que Él, aleluya, tiene un plan que no es temporal, es un plan a vida eterna. Gloria al Señor. Así de que en la oración nosotros tenemos que exaltarlo, que bendecirlo, que glorificarlo, que darle la gloria a Él. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Al Señor no se le puede reconocer como el Rey solamente cuando hace milagros. Milagros que ven estos ojos. De pronto hay algunos que lo siguen a Él y comienzan a cazar milagros.
tran, milagro por aquí, milagro por allá, milagro por allá. Y cuando está el milagro, entonces dicen, oh, el Señor es el gran rey. Pero se acaban los milagros y entonces desaparece el rey. Ya no hay rey. A él no se le puede declarar como rey solamente por los milagros. El que conoce a Jesús lo declara como el rey, aleluya, en todos los días de su vida, en todos los días de la vida de esa persona. Él es el rey de los reyes y el señor de los señores, y no hay otro como él, aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Vea, a mí personalmente me han dicho personas, es que en la iglesia ya no hay milagros. Y uno siente que le hierve la sangre, como buen pentecostal, le hierve la sangre. Y uno dice, qué falta de conocimiento esta persona. ¿Cómo es que no siente el milagro de la salvación de su alma, del perdón de sus pecados? No es que está centrado en un milagro, que Dios sane de un cáncer, de determinada enfermedad, que como no hay alimento, esperamos un milagro, que aquí aparezca alimento, pero puede ser que Dios se esconda en algún momento y no le haga el milagro, aleluya, bendito es el nombre del Señor. En ese momento que estaba hablando la palabra de esa forma, porque el propósito de Dios es dar a conocer su reino. Y cuando él estaba dando la palabra, no estaba haciendo milagros, estaba corrigiendo, estaba sentando la palabra. Y como no hubo milagro, entonces se fueron. Yo le pregunto, ¿Dios le ha hecho milagros estos días? Algunos dicen, sí, claro. Yo he visto la gloria de Dios en estos días de confinamiento. Bueno, yo le pregunto, vuelvo y le pregunto, ¿y qué pasaría con usted si Dios no le hubiera hecho milagros? O que Dios no le haga milagros de aquí en adelante. ¿Qué pasaría con usted? ¿Se va o se queda? En mi caso, yo me quedo. Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes verán a quién sirven, a quién buscan, a quién adoran. Pero en mi caso yo me quedo, haya milagros o no haya milagros visibles. Que necesitamos la provisión, no llegó, no hubo milagro. Que necesitamos la sanidad, no llegó, no hubo milagro. ¿Qué hacemos? Quedémonos. ¿Por qué voy a dejar al que hace milagros porque no me hizo el milagro? Bueno, no es el tiempo. Es más, hay un milagro que es palpable todos los días de nuestra vida: el perdón de nuestros pecados, nuestra salvación. Es el milagro más grande. ¿Y sabe por qué es un milagro? El milagro provee de una fuerza sobrenatural. Eso es un milagro. Algo que no es natural, actúa lo sobrenatural y ahí está el milagro. Ahora yo les pregunto, ¿la salvación depende de algo natural? No. La salvación depende del Señor. Él es soberano, Él es eterno, Él es el Rey de los reyes, Él es el Todopoderoso. Entonces quedémonos con el hacedor de milagros. Conozcámoslo. Aleluya. ¿Por qué no nos damos a la tarea que nuestro seguir al Señor sea para conocerlo? Yo prefiero conocer al que hace milagros, así no conozca milagros. Que el Señor los ha hecho. Yo he orado por enfermos y han sido sanos, y eso es un milagro. Porque los médicos no pudieron, nadie pudo, pero se oró y el Señor los sanó. Eso es un milagro. Y eso está bien. Pero a veces oro y no hay milagro, no hay sanidad. ¿Y entonces qué, me voy o qué? No, no me voy, me quedo agarrado, aferrado, porque un día cualquiera me hace otro milagro. Aleluya, santo es el nombre del Señor. Bueno, el tiempo se me está acabando. O se me acabó, ¿cierto?
Gloria al nombre del Señor. Qué bueno que la humanidad se ocupe de algo que vale la pena. ¿Sabe qué vale la pena? Lo que a vida eterna permanece. Eso vale la pena. Por eso es que el Señor Jesucristo vale la pena. Por eso es que el plan de salvación vale la pena. Porque el Señor es eterno. El plan de salvación es vida eterna. El ladrón vino para matar, hurtar y destruir. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Voy a leer estas citas y ya voy a concluir. Juan 6:60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. O sea, ahí no había milagro. El milagro es suavecito, es sabroso. Alabanzas, hubo milagro. Pero cuando Dios habla duramente, eso no se tiene por milagro. Aunque Dios habla haciendo el milagro para que se transforme la persona, para que se edifique, para que cambie, para que sea nueva criatura. Pero eso no se cuenta como milagro. Dura es esta palabra. Aleluya. El verso siguiente. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. O sea, muchos se fueron. No hubo milagro, se fueron. Para ellos no era milagro, era una espada cortante, y se fueron. Y ya no andaban con él. Verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Verso 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oiga, nosotros conocemos a Dios. ¿Por qué la gente tiene que irse? Que porque el Señor no ha venido. Hay que conocerlo. Si alguien se va porque el Señor no ha levantado la iglesia, no le ha conocido. Porque todo tiene su tiempo, tiene su hora y tiene su lugar. Que Él va a venir, Él va a venir. No ha dicho cuándo, no lo ha dicho, pero va a venir. Y el que le conoce, le espera. No se va. Aleluya. Así es de que en esta mañana hay una invitación de parte de Dios para que usted no se vaya del Señor. Si usted se va, pierde. Se la pierde. Se pierde el milagro más grande de su vida, que es la salvación de su alma. A Dios sea la gloria. Oiga, con esta expresión termino. La diferencia entre los que se van y los que se quedan. La diferencia no es en conocer el milagro, sino el conocer el autor del milagro. Por eso unos se fueron y otros se quedaron. Los que se quedaron habían conocido al autor del milagro, y los que se fueron conocieron los milagros. Hubo pan para más de 5,000 personas. Y comieron todos, se saciaron y sobró provisión. ¡Qué milagro! ¿Cómo es posible que de 5 panes y 2 peces se alimenten más de 5,000 personas y aún sobre? ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! La persona que nació ciega solamente tenía los huecos. El Señor metió los dedos en esos huecos y le hizo los ojos. ¡Qué milagro! Pero muchos de ellos, cuando vino la palabra dura, se fueron. Conocieron los milagros, pero no conocieron al autor de los milagros. Amada iglesia del Señor, amables amigos, conozcamos el autor de los milagros.
sabe que los milagros acabarán. Un día dejarán de sanarse en los enfermos. Un día se acaban los milagros. El Señor los está haciendo todavía, pero un día se van a acabar. Pero el Señor permanece para siempre.